Nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos. Y como cada tarde comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional. Y por supuesto, el tema que lidera la agenda informativa tiene que ver con la negociación de la paz en Gaza a través de este plan de paz que ha propuesto el presidente estadounidense Donald Trump. Por lo pronto, Hamás busca reimponer control en las zonas de Gaza de las que se retiró el ejército israelí a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que prevé excluirlo del gobierno del territorio. En una ciudad de Gaza en ruinas, muchos palestinos comienzan a reconstruir sus hogares y sus vidas. El municipio retiraba el martes escombros en los barrios más afectados tras la retirada israelí de algunas zonas en virtud del alto al fuego. Desde que se anunció el alto el fuego, el municipio de Gaza se ha puesto manos a la obra con la prioridad número 1 en este momento, abrir las carreteras y calles para que la gente que se había ido al sur pueda volver al norte y para que la gente pueda llegar a sus casas y lugares de residencia, así como los refugios, centros de salud y diferentes servicios. En este contexto, el movimiento islamista Hamás intenta reimponer su control. Cuando el lunes llegaron a Gaza autobuses llenos de prisioneros liberados de las cárceles israelíes, combatientes de las brigadas Esedina al-Qassam, el brazo armado de Hamás, se encargaron de controlar a la multitud. En el norte, la policía del territorio gobernado por Hamás reanudó el patrullaje en las calles, una presencia que tranquiliza a muchos palestinos. Y una unidad de seguridad del movimiento islamista inició operaciones contra clanes y bandas armadas, algunas de las cuales presuntamente cuentan con el respaldo de Israel. Estamos desplegados aquí siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional y de los líderes para preservar la seguridad de la población y garantizar que se sientan seguros y protegidos. Los delincuentes serán tratados con fuego. Estamos presentes en toda la franja de Gaza, desde Beit Hanun hasta Rafah. Hamás ha sido la facción palestina dominante en Gaza desde 2007, cuando derrotó a su rival Fatah en enfrentamientos armados. Israel insiste en que el movimiento islamista no puede tener ningún papel en un futuro gobierno del enclave y que debe desarmarse. El plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump establece que los miembros de Hamás que acepten deponer sus armas recibirán amnistía. El documento, respaldado el lunes por las potencias mundiales en una cumbre presidida por Trump en Egipto, también establece que Gaza será desmilitarizada y que Hamás no tendrá ningún papel de liderazgo, algo por ahora resistido por la organización. Mientras tanto, en Israel se identificaron los 4 cadáveres de rehenes entregados el lunes por Hamás al cumplirse la primera etapa del alto al fuego. Uno de ellos es el de Guy Ilus, un joven de 26 años que fue secuestrado con vida en el Festival de Música Nova, el escenario de la mayor masacre perpetrada por los combatientes islamistas el 7 de octubre de 2023. Otro pertenece al nepalí Yoshi, un estudiante de agricultura de 22 años secuestrado en un kibutz y que había llegado a Israel 3 semanas antes de los ataques. La identidad de los otros 2 cautivos fallecidos no trascendió públicamente a pedido de las familias. Por su parte, Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, quienes fueron llevados a Gaza como parte del acuerdo. El texto establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén fallecido en cautiverio. Y mientras en la Franja de Gaza se está ejecutando la primera fase del plan de paz aprobado por ambos actores tras la mediación que hiciera el presidente estadounidense Donald Trump, en Israel, en su política doméstica también se mueven piezas, y es que el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, compareció ante un tribunal de una nueva audiencia en un proceso por corrupción, 2 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera su indulto. Benjamín Netanyahu volvió a comparecer ante la justicia. El primer ministro de Israel se presentó el miércoles en un tribunal de Tel Aviv para una nueva audiencia en su proceso por corrupción, abierto en 2020. Netanyahu y su esposa Sara están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de $260.000 por parte de multimillonarios, a cambio de favores políticos.
En otros dos casos, Netanyahu es señalado por intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes. El primer ministro siempre ha negado haber cometido algún delito y ha repetido que es víctima de una conspiración política para apartarlo del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió el lunes al presidente Isaac Herzog que lo indulte en un discurso en el Parlamento israelí. Cigars and champagne, who the hell cares about that? Y del Medio Oriente cambiamos de información y venimos a nuestra región para revisar información en Perú. Y es que el nuevo presidente de la nación andina, José Gerí, nombró a un general de retiro que combatió a la guerrilla del Sendero Luminoso como ministro del Interior, uno de los cargos clave en el gobierno de transición. El nuevo presidente de Perú, José Gerí, nombró el martes a un general en retiro que combatió a la guerrilla de Sendero Luminoso como ministro del Interior, uno de los cargos clave del gobierno de transición. Gerí, de 38 años, tomó juramento a su gabinete tras asumir la jefatura de Estado, en reemplazo de Dina Boluarte, destituida el viernes por el Congreso en un juicio político exprés. El mandatario, quien se desempeñaba como jefe del Parlamento, fijó como prioridad la guerra contra la criminalidad y la delincuencia ante la ola de extorsiones y asesinatos que sacude a Perú. En este sentido, designó al general de la policía, Vicente Tiburcio, al frente de la cartera del Interior. El oficial de 61 años formó parte del Grupo Especial de Inteligencia que participó en la Operación Victoria, que condujo a la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, en 1992. La guerrilla maoísta fue diezmada a sangre y fuego en el marco del conflicto interno. Actualmente quedan activos algunos remanentes que se lucran del narcotráfico, de acuerdo con autoridades. Gerí también nombró al abogado Ernesto Álvarez, de 64 años, y expresidente del Tribunal Constitucional, como el jefe del gabinete. Entre los 19 ministros figuran 4 mujeres, incluida la nueva responsable de Economía. Gerí asumió por un periodo que se extenderá hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al presidente, que será elegido en las elecciones generales del próximo año. Y como les hemos venido contando en los últimos días, la noticia del mes y probablemente de este 2025 en el sistema internacional está relacionada con este plan de paz en Gaza. Y desde que el viernes entrara en vigor la primera fase del acuerdo de paz negociado en Egipto entre Hamás e Israel, han comenzado a darse los pasos con virtud de poder llevar adelante los 20 puntos que propuso el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para lograr una paz definitiva en Gaza. En este sentido, el embajador Julio César Pineda, como suele hacer costumbre, nos preparó un análisis sobre la situación en Gaza en este momento, donde ya ha comenzado también a entrar la ayuda humanitaria, pero que todavía queda por ejecutarse la parte más compleja de este plan, que tiene que ver con el futuro de la Franja de Gaza, todo esto relacionado con qué actor gobernará la franja y por otra parte la desmilitarización del grupo Hamás. Escuchemos la nota del embajador Julio César Pineda y con su análisis hacemos una pausa y al regreso más del análisis internacional aquí en Brújula Internacional. El exitoso plan de Trump por ahora es realizable, pero si no va acompañado de ningún esfuerzo diplomático significativo, el innegable éxito alcanzado el 13 de octubre por el presidente de Estados Unidos con la liberación de los rehenes israelíes y el cese de los bombardeos en Gaza, solo sería un capítulo para regresar a la víspera del 7 de octubre del 2023. Por eso la urgencia de la comunidad internacional en seguir adelante, presionando a todos los actores regionales y mundiales hacia un plan definitivo de paz, con la existencia de 2 estados soberanos e independientes como son Israel y Palestina, y el reconocimiento internacional para la seguridad de los mismos. Importante la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, especialmente los de Europa y el mundo árabe, y la aprobación de todos en la cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto para asegurar el plan del presidente Trump. Ahora solo se espera que lo continúen, pero hace falta la voluntad de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional para hacer cumplir los compromisos y buscar definitivamente la paz y la coexistencia entre ambos pueblos. Muy importante la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni y el británico Keir Starmer. Igualmente los líderes del mundo árabe como el egipcio Abdel Fattah al-Sisi
quien fue el organizador de esta cumbre, pero igualmente el emir de Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Como lo señala el periódico El Washington Post, aunque el presidente estadounidense logró imponer su plan de paz y lograr la liberación de los últimos rehenes israelíes, el camino hacia una paz duradera en la región sigue siendo muy incierto y muchos obstáculos por superar.